Hola, ¿qué tal, gente? Y bueno, en este video vamos a ver la clasificación de los triángulos. Y bueno, estos los podemos clasificar por sus lados. Y dentro de esta clasificación vamos a encontrar tres tipos de triángulos. Y bueno, el primero será el triángulo equilátero. Y este triángulo se caracteriza porque todos sus lados son iguales. O sea, todos sus lados miden lo mismo. Y también todos sus ángulos internos van a medir lo mismo. Entonces, bueno, aquí tenemos una representación de un triángulo equilátero. Y como ven, el lado A va a ser igual al lado B. El lado B va a ser igual al lado C y el lado C va a ser igual al lado A. Y bueno, aquí tenemos sus ángulos internos. El ángulo 1 va a medir lo mismo que el ángulo 2, el ángulo 2 va a medir lo mismo que el ángulo 3 y el ángulo 3 va a medir lo mismo que el ángulo 1. O sea, todos sus ángulos son iguales y todos sus lados son iguales. Y bueno, en este caso, en este triángulo, todos sus ángulos van a medir 60 grados. Esto porque siempre en todo triángulo la suma de sus ángulos internos nos va a dar 180 grados. Entonces, en este caso, como todos los ángulos miden lo mismo, pues cada uno va a medir 60 grados. Y bueno, vamos con el triángulo 2, y es el triángulo escaleno. Y bueno, este se caracteriza porque todos sus lados y todos sus ángulos son distintos. Entonces, bueno, aquí tenemos la representación de un triángulo escaleno. Y como ven, el lado A va a ser diferente al lado B, el lado B va a ser diferente al lado C, y el lado C será diferente también al lado A. Y bueno, aquí tenemos sus tres ángulos internos. Y el ángulo 1 no va a medir lo mismo que el ángulo 2, el ángulo 2 no va a medir lo mismo que el ángulo 3 y el ángulo 3 no va a medir lo mismo que el ángulo 1. O sea, todos sus ángulos serán distintos y todos sus lados serán distintos. Ahora vamos con el triángulo isósceles y bueno, este se caracteriza porque dos de sus lados son iguales y también dos de sus ángulos internos son iguales. Entonces aquí tenemos una representación y como ven, el lado A es igual al lado C. Entonces, el lado A será diferente al lado B y el lado B será diferente al lado C. Y bueno, también nos dice que dos de sus ángulos internos son iguales y estos serán estos dos ángulos. O sea, el único ángulo que va a medir, que no va a medir lo mismo que los otros dos, será el que se forme con los dos lados del triángulo que son iguales, o sea, este. Y bueno, también los podemos clasificar por sus ángulos. Y bueno, dentro de esta clasificación vamos a tener tres triángulos también. Y el primero es el triángulo rectángulo. Y bueno, se caracteriza porque uno de sus ángulos internos es recto, o sea que mide 90 grados. Y bueno, este ángulo recto lo vamos a representar con este cuadrito. Y bueno, este triángulo es el que se ocupa en el teorema de Pitágoras. Y como ven, el lado más largo será la hipotenusa y los dos lados más cortos serán los catetos. Entonces, bueno, sabemos que este ángulo recto va a medir 90 grados. Por lo tanto, la suma de los dos otros ángulos van a medir 90 grados también, porque ya estos 90 grados más estos 90 grados nos van a dar los 180 grados totales que miden los ángulos internos de un triángulo. Y bueno, también tenemos el triángulo acutángulo. Y bueno, este se caracteriza porque todos sus ángulos internos son agudos, o sea, miden menos de 90 grados. Y bueno, aquí tenemos una representación. Como ven, el ángulo 1 mide menos de 90 grados, el ángulo 2 mide menos de 90 grados y el ángulo 3 mide menos de 90 grados. Y bueno, aquí también el triángulo equilátero puede ser un ejemplo de un triángulo acutángulo, porque todos sus ángulos miden menos de 90 grados. O sea, en este caso todos miden 60 y pues miden menos de 90. Entonces el triángulo equilátero también será un triángulo acutángulo. Y por último vamos con el triángulo obtusángulo. Y bueno, este se caracteriza porque dos ángulos internos de este triángulo son agudos, o sea, miden menos de 90 grados. Y el otro ángulo será obtuso, o sea, mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y bueno, aquí tenemos una representación. Como ven, el ángulo 3 es el que mide más de 90 grados. Entonces este ángulo será el ángulo obtuso. Y los otros dos ángulos serán los ángulos agudos, porque como ven, tanto el ángulo 1 como el ángulo 2 miden menos de 90 grados. Y bueno, gente, pues así fue como se clasificaron los triángulos. Espero que la hayas entendido, espero haberte ayudado. Y bueno, de mi parte por hoy es todo y hasta la próxima.